Quiero que busquen allí en sus Biblias el primer libro de Crónicas. Es un libro histórico que nos cuenta las cosas que sucedieron durante la vida de los reyes de Israel. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y en esta tarde ya vamos a rápidamente nosotros a aprender algunos principios, algunas verdades, algunas características y algunos ejemplos que la palabra de Dios nos va a mostrar en este día para nosotros ser gente entendida. Dígale al que está a su lado, tú puedes ser una persona entendida. Pero ahora dígaselo de manera profética, tú eres una persona entendida. Esta palabra ha tocado mi vida y la de mi esposa durante varios tiempos atrás. Y le hemos pedido esto al Señor. Señor, queremos ser entendidos en los tiempos. No queremos ser como los ignorantes que vienen los días, pasan las horas, vienen los meses, vienen los años y para ellos todo es igual. Y nosotros le hemos dicho al Señor, queremos ser entendidos en los tiempos. Dios ha escuchado nuestra oración y siempre hemos estado alerta. Recuerdo, por ejemplo, que en el año 99, en el mes de abril, mi esposa escribió un correo electrónico de como de 3 páginas de tamaño carta, en donde Dios le mostraba los acontecimientos por ocurrir en diciembre del 99. Ocurrieron el 15 de diciembre del 99, cuando el estado Vargas fue investido y aplastado por toda una corriente de aguas impetuosas que mataron a más de 50,000 personas. Realmente los números nunca se dieron a conocer, pero se estima que murieron más de 50,000 personas. Y así hemos estado siempre atentos en los últimos años. Mi esposa soñó que había un gran terremoto, que el edificio donde vivíamos se derribó, pero había quedado una caja que era el apartamento de nosotros y había quedado a la altura de planta baja. Entonces abrimos las ventanas que no se rompieron, las panorámicas, y pudimos salir, pero todo esto ha sido producto de que hemos pedido que queremos ser entendidos en los tiempos. Y entonces viene el profeta David Owen del África, de Nigeria, y habla sobre aquel terremoto hace 2 años, 3 años, que allí entonces toda Venezuela comenzó a orar todos los días durante 50 días, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo perdón para que no viniera el terremoto a Caracas. Y así hemos estado siempre recibiendo revelación. De manera que siempre estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios para tener entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Así que dígale al que está a su lado, pero dígaselo proféticamente, tú eres un hombre o tú eres una mujer entendida en los tiempos. Dígale, tú eres una persona entendida en los tiempos. Bueno, tenemos aquí entonces el primer libro de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La gente entendida le siguen sus hermanos, sus familiares, sus contemporáneos, sus patriotas, es decir, los que nacieron en la misma patria. Entonces una persona entendida anda alerta, pero siempre tiene personas que siguen lo que ellos enseñan, lo que ellos dicen, lo que ellos declaran. ¿Quién era Isaacar? Isaacar era el 5.º hijo de Lea, la primera mujer que tuvo Jacob. Ustedes saben que Dios escogió a Abraham. Abraham a los 100 años ya estaba casi muerto, pero empreñó a Sara que tenía 90. Ya a los 90 Sara había pasado la menopausia, pero quedó preñada. Y de manera milagrosa nació Isaac. Luego Isaac tuvo una esposa, Rebeca, y entonces le nacieron un par de gemelos. Uno iba saliendo primero y después el otro le sacó el pie, y ese era Jacob. Siempre desde el vientre era tramposo, por eso se le puso el nombre de tramposo Jacob. Entonces Jacob trabajó a su suegro Labán durante 7 años por la hija menor de Labán, llamada Raquel. Pero Raquel tenía una hermana mayor llamada Lea, o Lía, también se le ha dicho Lía. Entonces Lía
se la entregaron a Jacob, Jacob pensando que estaba ya, tú sabes, bien entonado con el vino y la sidra. En aquella noche de bodas, como estaba oscuro, no había luz eléctrica, Labán le metió a la mayor, pero él quería tocar era la menor. Entonces él le formó un lío a su suegro, pero el suegro le dijo, en nuestra tierra no es así como tú dices, ahora trabaja unos 7 años más por Raquel. Lea tuvo varios hijos, el primero fue Rubén, el segundo fue Simeón, el tercero fue Leví, el cuarto fue Judá y el quinto hijo de Lea fue llamado Isacar. Diga conmigo Isacar. Para que Lea había una competencia entre aquellas dos mujeres, ¿quién tendría más hijos? Si Lea o Raquel. Había una rivalidad entre las dos hermanas. Esto nunca se permitía en la escritura, pero estos hombres, a pesar de que fueron hombres de Dios, tuvieron ciertas desobediencias, todos ellos. Pero ahí estaba Isacar. Isacar había sido engendrado una noche por convenio. Entonces Raquel y Lea dijeron, bueno, vamos a ver quién se queda con Jacob esta noche. Y entonces cuando llegó del campo Jacob, Lea le dijo, mira, yo hice un convenio con Raquel y tú esta noche te quedas acostado conmigo. Y salió preñada esa noche Lea y tuvo su quinto hijo llamado Isacar. Y lo llamó Isacar porque dijo, Dios me ha dado mi recompensa. Diga recompensa. Hace unos domingos atrás estudiamos 3 principios: primicias, honra y recompensa. Entonces Lea le puso Isacar porque dijo, Dios me ha dado mi recompensa. Y era su quinto hijo. De manera que ese es el contexto histórico que yo les estoy hablando acerca de cómo nació Isacar. Porque acabamos de leer en el primer libro de Crónicas 12:32, de los hijos de Isacar, 200 principales. Se recuerdan que la palabra príncipe trata de gobernador, es traducida como gobernante o gobernador. De manera que los hijos de Isacar, 200 de ellos eran gobernantes. No eran patas en el suelo, no eran unos brutos, no eran iletrados, eran gobernantes. Por eso es que nuestros gobernantes siempre deben ser los mejores letrados, por lo menos que tengan conocimiento, que sepan qué hacer con la economía, que sepan qué hacer con el sector industrial, que sepan qué hacer con la inseguridad, que sepan qué hacer en el país para que el país pueda prosperar. Porque dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría y se gana la victoria, la guerra, la batalla se gana en la multitud de consejeros. De manera que eran principales o gobernantes y además eran entendidos. La palabra nos muestra que Lea dijo, Dios me ha dado mis recompensas. Es decir, Lea bendijo a su hijo Isacar. Usted debe bendecir a sus hijos para que sus hijos sean entendidos en los tiempos. Nuestros padres, a muchos de nosotros, nos maldijeron. Ese muchacho nunca va a servir para nada. Ese muchacho va a terminar siendo un malandro. Ese lo que va a hacer es un mujeriego. Ese lo que va a hacer es un borracho. Muchos de nuestros padres nos maldijeron. Y por eso muchos de nosotros hemos tenido un destino catastrófico. Es más, nos maldijeron con los propios nombres que nos pusieron, en algunos casos. Por ejemplo, mi nombre es Plácido y significa sosegado, que es tranquilo, paciente, paz. En el caso mío yo estoy bendecido por mi nombre, pero hay otros nombres que acarrean maldición a las personas. Y nosotros tenemos que ser entendidos. Este nombre me trae maldición. ¿Qué debo hacer para romper esta maldición de mi madre, de mi padre, quien me lo haya puesto, mi abuela? Para poder entender cuál es el tiempo que estamos viviendo. Entonces la palabra nos dice que eran 200 príncipes, 200 gobernadores principales, o sea, no eran gobernadores chimbos, eran gobernadores importantes. Y además de que eran gobernadores, eran entendidos, es decir, tipos estudiosos. Por ejemplo, Barack Obama es egresado de la Universidad de Harvard. Oye, dicen que la Universidad de Harvard, ustedes saben la historia, en el siglo XVII fue creada esa universidad para estudiar la Biblia. Búsquenlo en internet, pueden encontrar allí información acerca de la Universidad de Harvard. Fue creada para estudiar a Dios. Y daban economía con la Biblia en la mano para entender los principios financieros del cielo, los cuales todavía no hemos entendido después de 3 siglos nosotros. Pero eso fue el inicio de la Universidad de Harvard.
Entonces este hombre, a pesar de los errores que pueda tener, tiene un entendimiento, tiene un conocimiento, tiene una ciencia. Luego vino Lea y dijo, Dios me ha dado mi recompensa. Una recompensa siempre es buena. Se busca, vivo o muerto, recompensa $1.000.000. Esa recompensa es buena. Lo malo es matar a la persona, ¿verdad? Encontrarla viva, sí. Isaacar entró en Egipto con sus 4 hijos y la familia de su padre Jacob. Eso lo podemos ver en Génesis 46:13. Los que toman nota, los entendidos son los que toman nota. Los que no son entendidos se les olvida la cosa. Pero los entendidos toman nota. Génesis 46:13. Antes de morir, Jacob profetizó la esclavitud de la tribu descendiente de Isaacar. Eso está en Génesis 49, versículos 14 y 15. La tribu de Isaacar, formado por 4 familias, recibieron la bendición de Moisés. Eso está en Deuteronomio, capítulo 33, versículos 18 y 19. Fíjense ustedes, esa tribu de Isaacar entró a Egipto con 4 hijos, Isaacar y sus 4 hijos. Luego Jacob profetiza que iban a ser esclavos, fueron esclavos, pero luego llega Moisés y los bendice. Bendice a la tribu de Isaacar. ¿Saben que hemos buscado mi esposa y yo? Con la abuelita que tiene 97 años. Yo a nivel de los Córcega le pedí a ella que nos bendijera. Porque ella es como una matriarca, o sea, es la más vieja de la familia Córcega. Entonces fui hasta allá con un propósito. Visitarla, saber cómo estaba su salud, orar por ella, pero le dije, bendíganos a nosotros. Bendijo a mi esposa, me bendijo a mí y bendijo a mis hijos. Eso tenemos que buscarlo. Que nuestros padres y nuestros familiares, los que tenemos vivos todavía, puedan bendecir nuestras vidas. Moisés bendijo a la tribu de Isaacar. Habían pasado ya 40 años desde que ellos habían entrado al desierto, pero Moisés los bendijo, les echó la bendición. Usted lo puede leer, esa bendición, en el libro de Deuteronomio 33, 18 y 19. Pero también Débora y Barak, ¿se recuerdan quién era Débora? Débora era muchas de las mujeres que están aquí, mujeres que son juezas, guerreras, gobernantes, que tienen una espada y echan peinillazo con las espadas y cortan al diablo y sus planes en miles de pedazos. Amén. Muchas Déboras hay aquí. Las mujeres deberían decir amén. Amén. Aguara, esta es una Deborita. Amén. Jueces 5:15 habla de cómo Débora y Barak elogiaron. ¿Sabe qué es un elogio, verdad? Decir cosas buenas de alguien. Ellos elogiaron a los descendientes de la tribu de Isaacar porque habían ayudado a Débora y al rey Barak en una guerra y habían vencido. Los entendidos siempre ganan. Diga al que está a su lado, los entendidos siempre vencen, siempre ganan. Y esa batalla se efectuó en el mismo territorio de Isaacar. La batalla en donde los descendientes de la tribu de Isaacar, que ellos ganaron, la pelearon en su propio territorio. ¿Qué significa eso? Que los entendidos no dejan que les invadan su territorio. Amén. Hay muchos que están pendientes, mira, que le van a quitar la casa, que le van a quitar esto, que le van a quitar a la familia. El diablo te quiere quitar la familia, el diablo le quiere quitar sus propiedades, el diablo le quiere quitar el dinero, el diablo le quiere quitar... No deje que el diablo le robe nada. Los hijos de Isaacar peleaban por su territorio. Hay mujeres endemoniadas que quieren quitarle el marido a ellas. Esas mujeres tienen que ser entendidas y pelear por su marido, no dejárselo al diablo. Así que tienen que pelear por su marido, las mujeres que no tienen sus maridos aquí. Y los hombres que no tienen a sus mujeres aquí también tienen que ser entendidos y pelear por sus mujeres, pelear por sus hijos, no dejarlo que el diablo les robe su territorio. Mi familia es un territorio, es una herencia que Dios me ha dado, es una posesión. Por lo tanto, yo no puedo permitir que el diablo me robe lo que Dios me ha dado. Tengo que ser entendido. Entonces los entendidos pelean por su propiedad. Los entendidos pelean por su posesión. Si Dios te ha dado posesiones como tu familia, que es la posesión más valiosa después de Cristo, entonces tú tienes que pelear por tus hijos, tienes que pelear por tu marido, tienes que pelear por tu mujer, por tus padres. Amén. Entonces los entendidos pelean por su territorio, pelean por su posesión y ganan sus batallas. Amén. La tribu de Isaacar fue formada por 4 descendientes.
¿no? De los familiares, recibieron la bendición de Moisés, fueron elogiados por Débora y Barak, pero también la tribu descendiente de Isaacar ayudó a David. Véanlo allí en primer libro de Crónicas, el capítulo 12, versículo 32, que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Los entendidos saben qué debe hacer el pueblo de Dios. Luego dice, la tribu descendiente de Isaacar era Tola, uno de los jueces, Jueces capítulo 10, versículos 1 y 2. Eran descendientes Tola, escriba allí Tola, era un hombre de un juez. Es decir, alguien que gobernó a Israel, en el capítulo 10 del libro de los jueces. De la tribu de Isaacar también salieron unos reyes. Uno se llamaba Baasa y el otro se llamaba Ela. Lo pueden ver en el primer libro de Reyes, capítulo 15, desde el versículo 16 hasta el capítulo 16, versículo 14. ¿Qué quiero decirle con esto? Empezó una bendición para la gente que es entendida. Primero Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa cuando nació Isaacar, y le puso Isaacar porque eso es lo que significa: Dios me ha dado mi recompensa. Así que si usted va a tener un hijo, no le vaya a poner Jason, Jordan, Yasuri, Yamile. No le ponga esos nombres. Póngale Pedro, Juan. No combine los nombres. Roscar Rum. En estos días conocimos una pastora y le pusieron el nombre, la primera inicial de la abuela, de la primera inicial del bisabuelo, de toda la familia. Ese es un nombre rarísimo, largo. Ya no me acuerdo cómo se pronuncia. ¿Qué significará esa cosa? No se sabe. Pero Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa. Bendijo a su hijo Isaacar. Luego, cuando salen de la cautividad de Egipto para tomar la tierra prometida, Moisés, el profeta, el rey y el sacerdote, bendice a la tribu de Isaacar. ¿Dónde aparece? Deuteronomio 33, versículos 18 y 19. Pero no solamente eso, sino que luego uno de los jueces que gobernó a Israel era Tola. Era uno de los descendientes de la tribu de Isaacar. Pero no solamente habían jueces, hubo reyes de Israel llamado Baasa y el otro se llamó Ela. Eran reyes. Quiere decir que cuando hay una familia entendida en los tiempos, de su descendencia van a salir gobernantes, diputados, senadores, alcaldes, alcaldesas. Amén. Usted tiene que creerlo, porque lo que estamos estudiando es la palabra de Dios. Diga: yo tengo que ser entendido. La palabra entendido, del participio de entender, significa, es un adjetivo que significa sabio, docto, perito, diestro. Entender, del latín, que significa intendere, dirigir, tender a, y significa tener idea clara de las cosas. También significa saber con perfección algo. Hay gente que sabe tocar el piano. Yo lo puedo tocar, pero no lo sé tocar con perfección. ¿Dónde se le da volumen a esto? Aquí. Yo puedo hacer esto, pero no lo puedo tocar con perfección. Y pudiera acompañarlo con un bajo en esta mano, pero no tengo la perfección. Los entendidos saben las cosas con perfección. Diga que está a su lado: tú tienes que perfeccionarte en la palabra. Tienes que perfeccionarte en la oración. ¿Se da cuenta? Que un entendido sabe, conoce perfectamente las cosas. A veces nosotros vamos a la universidad y ¿saben lo que nos importa? El gran 10, porque lo demás es ciencia y no queremos la ciencia. Y decimos que la ciencia es lujo. Y por eso muchos de los profesionales en Venezuela no son hábiles en la profesión que estudiaron. Son mediocres. Los entendidos no son mediocres. Saben a la perfección lo que estudian. Lo conocen. Dice conocer, penetrar. Conocer el ánimo o la intención de alguien. Cuando yo conozco la intención de alguien, ya digo: ya entiendo por qué esta persona ha actuado así. Porque vi su intención. Él la manifestó, algunos no la vieron, pero hay otros que sí la ven. Además de esto,
Dice, tener intención es discurrir, inferir, deducir, tener intención o mostrar voluntad de hacer algo, creer, pensar y juzgar, tener amplio conocimiento y experiencia de una materia determinada. ¿Saben qué? Hay muchos cardiólogos, y se puede decir cardiólogo cirujano, se puede decir, ¿verdad? Pero muchos de ellos, o muy pocos, llegan a operar a corazón abierto. Porque hay que tener mucho conocimiento, mucha experticia para poder hacer una operación de corazón abierto. Se le puede morir el paciente. Entonces tiene que tener un conocimiento amplio, profundo y una experiencia en esa materia. Esa es una persona entendida. Ahora yo quiero que usted se esté chocando con todos estos conceptos que yo estoy dando. Si usted como hijo de Dios es un entendido, conoce bien la palabra de Dios, la estudia, la escudriña a profundidad, al punto de que usted pueda extraer los tesoros escondidos de la palabra. ¿Acaso usted también tiene una relación tan profunda con el Espíritu Santo que siempre siente como el Espíritu le dice, métete por aquí, métete por allá, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuida tus ojos, no mires para allá? Interesante estos conceptos acerca de lo que es tener entendimiento. Usted y yo debemos tener una idea clara de lo que Dios está haciendo en este país. 200 de los principales de la tribu de Isaacar entendieron los tiempos. Como resultado, escuche bien, el conocimiento y juicio proporcionaron la ayuda necesaria para tomar las decisiones correctas a favor de la nación. Como resultado del conocimiento, ellos tomaron el conocimiento y el juicio, le proporcionaron la ayuda necesaria para tomar decisiones correctas a favor de la nación. ¿Cuántos líderes cristianos usted ha visto, entendido en este país para indicar cuáles son las mejores decisiones que debe tomar nuestra nación? Yo he visto muy pocos, a casi ninguno, por no decir ninguno, porque yo siempre tengo fe de que alguien se pueda levantar y decir algo. Para los líderes de hoy es igualmente necesario y vital conocer los sucesos que acontecen en la sociedad para planificar y legislar en base a las leyes del reino de Dios y tomar las mejores decisiones y acciones, no solo para la iglesia, sino también para el país. El conocimiento de los acontecimientos, tendencias y necesidades actuales nos ayudarán a comprender los patrones de pensamientos y formas de pensar de las personas. Usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Mire, hay mucha sequía. Oye, vamos a orar para que no se encienda el Ávila, porque a veces en Semana Santa se enciende el parque nacional y los bomberos no llegan a tiempo y se queman muchas hectáreas. Y ese es el pulmón de la ciudad. Usted dirá, sí, pero eso no, sí, pero no, pero es la naturaleza. Y nosotros tenemos autoridad sobre la naturaleza. Pero como somos entendidos, siempre vemos que hay muchas personas que van a acampar y dejan cosas y producen fuego, y nosotros tenemos que intervenir con las leyes del reino, porque la naturaleza espera y aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:18. Entonces dice, cuando usted está en entendimiento, usted conoce los patrones de pensamiento de la sociedad. Usted puede conocer cuáles son los patrones de pensamiento de su jefe. Si su jefe o su jefa es adúltero, fornicario, corrupto. Pero ningún hijo de Dios puede tener un jefe tan corrupto que él mismo no se da cuenta. Y el jefe corrupto y hace desastres y desastres. Y yo como hijo de Dios ni me enteré. Hasta los mundanos lo saben y yo soy el único ignorante en el tema. Los hijos de Dios somos entendidos en los tiempos. Dile a que está a tu lado, tú debes ser una persona entendida en los tiempos. Y tú tienes que escudriñar a las personas para saber sus patrones de pensamiento y activarte. Mire, jefe, yo veo que usted no pone su confianza en Dios y esta cosa no funciona bien. Usted, yo le invito, vamos a hacer una oración, haga esto y esto para que usted vea que le va a ir bien. Usted tiene que ser desafiado a pronunciarse ante las circunstancias negativas que ocurren en su entorno, en su alrededor. Si usted ve a su familia que no le va bien, salen de Guatemala para entrar a Guatepeor, usted tiene que decirle, están haciendo esto y por eso van de mal en peor, tienen que hacer esto para que Dios los pueda bendecir. Tenemos que actuar. Dice,
Esto ayudará a los líderes a tomar decisiones sabias para la iglesia y para el país y poder comunicar en el poder del Espíritu Santo las verdades del Evangelio del Reino. Vamos a ver rápidamente unas 9 características de una persona entendida. Número 1, para los que anotan, para los que son entendidos, que siempre tienen papel y lápiz, lo pueden escribir de aquí, de la pantalla. La primera característica: mantiene una comunión permanente y fluida con el Espíritu Santo. Una persona que es entendida sabe que la fuente de su entendimiento es el Espíritu Santo. Por eso mantiene una constante y permanente comunicación fluida. Usted va caminando en la calle y va: Espíritu Santo, dime, Padre, mira este hombre. Yo una vez andaba caminando por los Palos Grandes frente al edificio Parque Cristal y venía un viejito como de 90 años caminando así, y yo me quedé viendo al viejo. Entonces el Espíritu Santo me dijo: háblale de mí. Y le hablé al viejito. Le pregunté cómo está con Cristo. Me dijo que estaba bien. Pero pasó una muchacha como de 20 años o más y se la quedó viendo. Y yo le dije: ¿qué haces? Mira esa muchacha que está tan buena. Me dijo el viejo de 90 años. Yo le pregunté la edad. Mira esa muchacha que está tan buena, me dijo. ¿Y qué vas a hacer tú? Si tú estás como muerto, le dije. Entonces me dijo: todo lo hago aquí. Entonces yo le hablé de la pecaminosidad de la mente, del adulterio le hablé yo, y con la esposa en la casa. Entonces, si el Espíritu Santo a mí no me habla, yo nunca hubiera confrontado al viejo. Yo no sé si el viejo está vivo o se murió, pero sé que yo hice lo que el Espíritu Santo me dijo que le hiciera. Usted tiene que caminar en una comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo. La segunda característica es que usted conoce y medita en la palabra de Dios. Hay gente que lee la palabra de Dios como leer la revista La Ilíada, que yo nunca leí en tercer año. O pueden leer el horóscopo y se concentran más en el horóscopo que en la Biblia. Pero la Biblia es para meditarla. El salmista dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Estamos llamados a meditar en la palabra de Dios. Entonces usted no solamente puede leer la palabra, no lea un capítulo o 2 corriendo. Trate de leer por lo menos un versículo. O de los 10 versículos que usted lee, concéntrese en el que Dios le hable y medite en él. Señor, pero ¿cómo voy a ser un entendido si los de Isaacar eran 200? Fíjense todo esto que Dios me ha dado sencillamente con leer un solo versículo. Lea lo bendijo, porque dijo: Dios me ha dado mi recompensa, y a partir de allí fluyó la bendición. Después Moisés bendijo a los descendientes de la tribu de Isaacar. Fueron gobernantes, fueron jueces y fueron reyes. La tercera característica: no solamente también meditar en la palabra de Dios, sino también practicarla. La meditación en la palabra te lleva a vivir la palabra. Ayer mi hijo Josías David en la tarde me preguntó: papá, porque yo le leo la palabra y le leí que Enoc caminó 300 años con Dios y se lo llevó Dios porque caminó con Dios. Y él me dijo: papá, ¿cómo es caminar con Dios? ¿Será que Dios te agarra de la mano? Me dijo él, y vas caminando con él. Yo le dije: sí, eso es. ¿Cómo? El cómo es: tú tienes que leer la palabra, tienes que aprenderla, tienes que practicarla y tienes que orar. Entonces, con eso usted tiene que meditar y practicar. Tercera característica: sabe quién es él en Cristo y actúa en base a ese conocimiento. En YouTube tenemos una predicación que ya tiene la primera parte, más de 600 y pico de visitas, y yo lo invito a que usted lo lea para que usted sepa quién es usted en Cristo. Mi identidad en Cristo se llama: yo soy santo, soy hijo de Dios, soy bendecido, soy apartado del pecado. Hay muchas cosas que somos en Cristo. Usted tiene que saber quién es usted en Cristo y caminar, actuar en base a ese conocimiento. Número 4, adquiere ciencia. Una persona entendida adquiere ciencia. ¿Cómo es eso, pastor? Ahí se lo puse.
La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales. Cuando usted lee la Biblia y medita en ella, usted está adquiriendo ciencia, conocimiento. Pero usted no solamente la lee un día, sino que usted la lee todos los días, en la mañana y en la noche, va meditando, va tomando nota, va aprendiendo. Oye, mira, la Biblia dice que el que devuelve mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Entonces, bueno, yo no le voy a devolver mal ni por bien a ninguno. Yo siempre voy a devolver bien por mal. Es una ley, es un principio del reino de Dios. Entonces usted tiene que adquirir conocimiento. Si usted tiene alguna profesión, escúcheme esto, usted tiene que perfeccionarse en ese conocimiento. Una persona entendida adquiere. ¿Qué significa adquirir? Comprar. ¿Qué significa adquirir? Dar un pago a cambio de algo. Usted tiene que pagar por conocer la Escritura. No le va a pagar a alguien, pero pague el precio de estudiar, que si se puede decir pagar el precio de estudiar la Biblia. El salmista dijo, y en su ley medita de día y de noche. Número 6. Una característica de una persona entendida, se rodea de personas sabias que le agregan valor. Una característica, si yo soy un sabio, yo no voy a andar con un poco de malandro. Usted le podré predicar a los delincuentes, claro que sí, pero hasta ahí le predico y los invito para la iglesia. Y si se reúnen y reciben a Cristo, buscaré la forma de cómo disipularlo. Igual que a las prostitutas, igual que a los homosexuales, cuando reciben a Cristo. Pero no me va a ver a mí metido en el barrio con una pistola aquí porque yo me quiero ganar a los delincuentes. Una persona sabia, entendida, mire lo que dice, se rodea de personas sabias que le agregan valor. Oye, este tipo sabe bastante de física nuclear. Yo nunca he visto eso, pero quiero aprender algo de física nuclear. No sé para qué me servirá, pero quiero aprender. ¿Ve? De repente Dios necesita a alguien en la NASA que sepa de física nuclear. Entonces nosotros necesitamos rodearnos de personas que nos agregan valor. En el liceo, en la universidad, a veces nos reunimos siempre con la gente que no dan testimonio de Cristo. Nosotros podemos tener conocidos y amistades para predicarles el evangelio, pero no pueden ser tus mejores amigos ellos. Porque lo que tú escuchas se te añade. Y si esos son puros inconversos que se la plantan hablando de sexo, de robo, de lo que cosa, todo eso se te va a añadir. Háblale tú y transfiere tus ideas. Número 7, una característica de una persona entendida es una persona que camina bajo autoridad, es leal y es fiel. Una persona entendida sabe que él no puede administrar autoridad si él no está bajo autoridad. Una persona entendida sabe que tiene que ser leal a su esposa, leal a sus hijos, leal a su familia, leal a lo que Dios le mandó a hacer. Es una persona entendida. ¿Por qué es entendida? Porque la Biblia enseña que sométase toda persona a las autoridades superiores y que las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Entonces usted no ve una persona entendida diciendo, no, yo me mando solo. Yo no necesito a pastor, yo no necesito a nadie que me gobierne porque yo me gobierno solo. Ya usted vio que no es una persona entendida. ¿Por qué no es entendida? Porque hay un entendimiento en la Escritura que dice que debe someterse a las autoridades. Mira, puede ser una persona que sabe mucho, pero le es infiel, desleal a su familia. Entonces no es una persona entendida. Las personas entendidas son leales, son fieles, no andan por ahí buscando lo que no se les ha perdido. Número 8. Una característica de una persona entendida es que escucha, medita y hasta habla oportunamente para proponer soluciones. Hay conversaciones en nuestro entorno que siempre hablan es de los problemas. Mira que el país está mal, que la economía no sirve, que los gobernantes están corruptos, que tal. Y empiezan una hora y siguen hablando, y siguen sacando. Pero una persona entendida escucha el tema y dice, bueno, vamos a proponer una solución. Vamos a orarle a Dios para que Dios ponga unos nuevos gobernantes que tengan temor de Dios, para que no siga la corrupción.
o vamos a orar para que los que están reciban a Cristo y les pase como a Pablo, se encuentren con el Señor Jesucristo y cambien completamente, y tendremos un gobernante que puede dar bendición para el país. Número 9 y último, estas características me las dio Dios, así que usted, si las quiere, búsquelas en internet, no las va a conseguir, pero yo quiero que usted las anote. Número 9 dice: una persona entendida en los tiempos es una persona humilde, no dice todo lo que sabe y reconoce en otros la sabiduría. ¿Se acuerdan que sabiduría es conocimiento aplicado? Entonces, no se la sabe toda. No es que ande diciendo, sí, yo, y yo. Uno no puede hablar de física nuclear, sí, porque la física nuclear es tal cosa. Uno no puede hablar de economía, pues sí, porque se la sabe toda. Y no tiene testimonio. El típico venezolano, ¿verdad? Se la sabe toda. Entonces, no, nosotros tenemos que decir todo lo que sabemos. Eso lo hemos aprendido en los últimos años. Dios nos los ha enseñado. Reconoce en otro también, esa persona no solamente dice cosas bonitas y buenas, sino también que veo en él una conducta apropiada. Ejemplos bíblicos, y con esto terminamos. Moisés, vamos a buscar por favor en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 13. Miren lo que pasaba en ese momento con Moisés. Vamos a ver 4 ejemplos y con esto terminamos, y quiero orar para que venga en nosotros entendimiento. Amén. Esta palabra, yo les dije al principio que va a cambiar nuestra vida. Tiene que cambiar nuestra forma de actuar a partir de hoy. Usted tiene que saber que el diablo le quiere robar a su marido, a su mujer, a los hijos. Quiere robarle su salvación. No es que Cristo lo va a robar o Cristo va a robarse a Cristo, no. Es que el diablo lo quiere poner embobado en el pecado para que usted se pueda salir de la salvación que está en Cristo Jesús e irse por el despeñadero del infierno. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos que las cosas que nos ocurren es porque, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mis circunstancias, en mi familia? No hay una bendición, hay una maldición. Cuando usted descubre las maldiciones en su familia, usted es una persona entendida, que está entendiendo la cosa. El ejemplo de Moisés, Deuteronomio capítulo 1, versículo 13, mire cómo dice: dadme entre vosotros varones de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestro jefe. Escúcheme bien, le tocaba la gran tarea a Moisés de gobernar a toda la nación. Eran como más de 3 millones, más de 2,5 millones de personas. Y Moisés era el único caudillo, jefe, gobernante, sacerdote y rey. Él le dijo a los ancianos: denme gente, denme entre ustedes, en vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos. 3 características. Sabios, tienen sabiduría, conocimiento, son entendidos, tienen ciencia, tienen conocimiento y son expertos en lo que hacen para que me ayuden a gobernar este pueblo tan grande. Ahorita nosotros somos pequeños, pero cuando Dios nos empiece a multiplicar, necesitaremos gente entre ustedes que sean entendidos, expertos, que hayan sido fieles en lo poco para poder gobernar el pueblo tan grande que Dios nos va a dar. Ustedes son esos candidatos. Número 2, Josías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. ¿Cuál es la característica de los entendidos? Son fieles. Sean entendidos, tomen nota. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. ¿En cuál obra? En la obra del templo que estaba restaurando el rey Josías. Y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán, los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Josías era de 8 años cuando empezó a gobernar en Judá, y a los 18 años de su mandato, siendo muy joven, ya había hecho una reforma total y absoluta, había destruido todos los ídolos, los huesos de los sacerdotes que permanecían en los templos de los demonios. Él vino y los mandó a quemar toditos ellos. Hizo una tremenda reforma. Además, fíjense lo que dice: estos hombres que estaban con Josías eran fieles en la obra que Josías les había mandado hacer, y eran sus mayordomos,
levitas, los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán, los hijos de Coat, para que activasen la obra. Eran hombres fieles que Josías tenía completamente confianza. Mira, actívenme la obra, fabriquen, construyan, limpien, destruyan todo este poco de demonios que tengo aquí. Lo hacían esos ayudantes que eran fieles a Josías. Y dice, y de los levitas, todos los entendidos, dice, en instrumentos de música. Hay un entendimiento en la música que Dios creó. Y esa es la que nosotros tenemos que procurar. Amén. No la música del infierno ni de los hombres, la del cielo es la que nosotros estamos llamados a procurar. Tercer ejemplo, Daniel, capítulo 2, versículo 21. Este ejemplo es de Daniel. Daniel dijo lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los... ¿De quién viene la ciencia? De Dios. La ciencia viene de Dios. Si usted no tiene ciencia, usted tiene que empezar a orar para tener ciencia. Tiene que empezar a orar: Señor, dame ciencia. ¿Qué significa ciencia? Conocimiento. Recuérdense lo que significa ciencia. Ahí se los puse en la característica número 4, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticos, estructurados, de lo que se deducen principios y leyes generales. Daniel, aunque no estamos en el tiempo, en la dispensación de Daniel, estamos en la dispensación de Jesucristo, la gracia. Amén, es la iglesia la que gobierna este tiempo. Entonces la iglesia es quien pone reyes y quita reyes. Esa es la dispensación en la que estamos viviendo. Eso fue en el tiempo de Daniel, que Dios ponía y quitaba. En este tiempo la iglesia debe poner y debe quitar. Pero sigue siendo el Dios creador de los cielos, el Dios creador de la ciencia, el que tú tienes que irle a pedir ciencia. Señor, dame ciencia. Señor, dame entendimiento. Número 4, otro ejemplo de Daniel. Lean el capítulo 12, por favor, anoten. Capítulo 12, versículo 3, quiero que todos lo leamos. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay dos tipos de personas, escúcheme bien, que van a prevalecer en el reino de Dios. Uno de ellos son los entendidos. ¿Y cómo van a alumbrar? Como la luna, como el resplandor del firmamento, a pleno mediodía. Y luego dice, los que enseñan la justicia a la multitud, otro tipo de gente. Los que buscamos el reino de Dios y su justicia, tenemos que enseñarle la justicia del reino. ¿A quién? A la multitud. Y dice que ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces usted y yo estamos llamados a ser entendidos. Las personas entendidas hacemos algunas cosas que ya hemos dicho en las características. Usted, por favor, debe comenzar a caminar en el entendimiento de la palabra de Dios. Usted debe comenzar a caminar con una mente renovada, porque con una mente que está viciada en la vanidad del pecado no va a poder caminar en entendimiento, porque la vanidad de la mente es contraria al entendimiento del reino de Dios. Es contrario, son antagónicos. Una persona entendida sabe que aquí siempre hay pasto bueno, buena palabra, palabra que me desafía a vivir en un nivel de reino. Eso no significa riqueza. El nivel de reino es la verdad de Jesucristo, el gobierno de Jesucristo, la justicia de Jesucristo. Entonces, esta palabra te tiene que llevar a un estilo de vida diferente, a vivir diferente. No va a suceder de la noche a la mañana, en algunos casos, porque depende de la fe que usted tenga, usted arrebatará su bendición. ¿Cuál va a ser su bendición? Dinero, finanzas, casas. No. Eso es la añadidura. La bendición es el conocimiento de Dios. Pablo dijo que él era juez, abogado, penalista, pero había agarrado todo ese conocimiento y lo puso por basura con tal de conocer a Cristo y a este
crucificado y conocer y experimentar su gloria. Así que vamos a orar.